Cordial saludo, mi nombre es Kevin Giral, mis compañeras son Alejandra Cano González y Lice Cristina García Orrego. El trabajo se titula El tratamiento jurisprudencial de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en la aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la legítima defensa. Para comenzar, diremos que no se desconocen los altos índices delictivos que se presentan en el país, las tasas de hurtos, de homicidios y todos estos elementos o figuras que se pueden presentar al momento de judicializar o procesar a una persona penalmente como presunto delincuente. Una de ellas son los eximentes de responsabilidad y en el caso a tratar en específico la legítima defensa. Dada por la importancia de la figura y el debate que puede suscitar la misma por los casos que se presentan en el cotidiano, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, a través de su jurisprudencia, han intentado darle claridad al operador jurídico de la manera adecuada como se debe aplicar la misma en los casos en concreto. Es por eso que el trabajo desea mostrar el tratamiento jurisprudencial dado por la Corte Constitucional a los principios de razonabilidad y proporcionalidad al momento de aplicar la legítima defensa en el Estado colombiano. Adicionalmente, mostrar el tratamiento jurisprudencial dado por la Corte Suprema de Justicia a la figura de la legítima defensa, que en concordancia con lo dictado por la Corte Constitucional es lo que le da esa claridad al operador jurídico al momento de administrar justicia y dictar sus sentencias. De acuerdo con esto se planteó un problema. ¿Por qué? Una de las figuras que más ha requerido como estudio o un conocimiento profundo por parte del operador jurídico, dada la complejidad de la misma al momento de ser aplicada, son los eximentes de responsabilidad y más en específico la legítima defensa. Es por eso que con el fin de dar claridad a la misma en relación con algunos principios como son la razonabilidad y la proporcionalidad, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional han tenido por objeto dentro de sus sentencias, su jurisprudencia, el tratamiento de la legítima defensa. De acuerdo con eso, la pregunta a dirimir es ¿cuál es el tratamiento jurisprudencial de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en la aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la legítima defensa? Este trabajo busca proyectar la operancia de los principios de razonabilidad y proporcionalidad al momento de la aplicación de la legítima defensa en los procesos penales colombianos. Esto en atención pues a que, como se dijo anteriormente, no se desconocen los altos índices delictivos, las modalidades delictivas y la inoperancia del Estado en algunas oportunidades para confrontar las conductas delictivas de algunos sujetos. Esto representa pues en la ciudadanía cierta sazón de inseguridad y arroja que los mismos por sus propios medios busquen la eficaz defensa de sus propios derechos. En ese sentido, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han tenido por objeto dentro de sus sentencias la figura de la legítima defensa, mostrando cómo a partir del sujeto de la víctima se presentan los principios de razonabilidad y proporcionalidad e incluso ha dictado en algunas circunstancias que hasta la misma víctima puede estar en un caso o en una posición superior al victimario, dadas las cualidades, por ejemplo, de instrumentos como la arma, que por ejemplo la víctima tenga un arma de fuego y el victimario tenga un cuchillo, lo que sería de cierta manera desproporcionado. Con el trabajo se intenta llegar a algunos objetivos. Como objetivo principal tenemos objetivo general, tenemos determinar el tratamiento jurisprudencial de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en la aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la legítima defensa. Adicionalmente se cuentan con tres objetivos específicos. El primero es explicar cómo aplican los principios de razonabilidad y proporcionalidad la Corte Constitucional en su jurisprudencia al momento de la aplicación de la legítima defensa. El segundo es explicar cómo aplican los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la Corte Suprema de Justicia al momento de la aplicación de la legítima defensa como eximente de responsabilidad. Y por último, dar a conocer el tratamiento jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia a la figura de la legítima defensa como eximente de responsabilidad. Mi nombre es Lice Cristina García e iniciaré hablando de la metodología. El método y la técnica utilizada obedecen a una metodología descriptiva, analítica e interpretativa, consecuente con el corte cualitativo y así cumplir
los fines de la labor investigativa. Se utilizaron fuentes primarias donde se sintetiza la información sobre los principios de proporcionalidad y racionalidad. Se indagó en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Sobre las fuentes secundarias se estudió la institución jurídica de la legítima defensa, de una forma general, en libros, revistas y monografías. En resumen, con lo antes mencionado, se presentará una línea coherente entre el título, los objetivos y las conclusiones. Pasando al análisis e interpretación de la información, hablaremos de la reseña histórica de la legítima defensa. En principio, hay quienes se refieren a la Biblia como documento de validación de esta figura de carácter jurídico y parten del Antiguo Testamento citando el libro de Éxodo capítulo 22 versículo 2. Por otro lado, Flores Sedek Miguel expresa que es en Roma donde se originara, purificara y adquiriera forma y personalidad el Instituto de la Legítima Defensa, sin dejar de lado la cultura griega, y en lo pertinente, el doctor Gómez dice que allí la institución de la legítima defensa es de vieja data. Al parecer, Salón habría proclamado una ley que permitiera dar muerte al ladrón nocturno en el momento del hecho o durante la persecución. Asimismo, Demóstenes y Platón utilizaron y teorizaron sobre la legítima defensa. En el Calila y Dima de Baidaba, libro que data de unos 2000 años antes de Cristo, también da muestra del establecimiento de la legítima defensa. Hablaremos también qué es la legítima defensa. Encontramos muchos conceptos de legítima defensa, no obstante, se abordó de una forma sencilla donde se extrajeron los elementos vitales que dan base a la expresión de legítima defensa. Por lo tanto, es importante resaltar la definición que hace el doctor Gómez. A partir de sí o de otro, una agresión actual o ilegítima contra un bien jurídico, aquella que se estima necesaria para repeler una agresión actual o contraria a derecho por medio de una lesión contra el agresor. Los juristas Franz Bohn y Jiménez de Azúa, en su interpretación, dicen: la legítima defensa es repulsa de la agresión ilegítima actual o inminente sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios empleados para impedirla o repelerla. También tomamos el derecho comparado, la legítima defensa. En este punto de la investigación se hizo énfasis en los siguientes países. Empezamos por Colombia, que en la Ley 590 de 2000, en su artículo 32, enumera cada una de las causales de ausencia de responsabilidad, y más específicamente es en el numeral 6, donde se precisa el actuar en legítima defensa. Seguimos con Argentina. En su Código Penal, artículo 34, se plasman las conductas que no son punibles. Dando continuidad con Chile, que en su artículo 10 del mismo código precisan quiénes están exentos de responsabilidad criminal. Y la legítima defensa en México se encuentra expresa en el artículo 15 y 29 de su Código Penal. Por último, y a manera de conclusión, en el derecho comparado de los países analizados, la institución jurídica de la legítima defensa goza de unas condiciones de exclusión y de justificación que se evidencian en el contexto general. Cabe resaltar que la gran diferencia se hace presente es en la redacción de los artículos que contemplan esta figura penal. Gracias. Para continuar con esta monografía, mi nombre es Alejandra Cano. Vamos a dar continuidad a los principios de razonabilidad y proporcionalidad sobre la exoneración de responsabilidad en legítima defensa y vamos a llegar a las conclusiones de esta monografía.
vamos entonces con el principio de razonabilidad a hablar del doctor Rubiano, porque su apreciación sobre ese principio fue una de las particularidades o una de las partes importantes de nuestro trabajo. Entonces, el doctor Rubiano, para llegar a su título de abogado, en la página número 9 habla del principio de razonabilidad. En materia penal, cuando se hace referencia a establecer penas y sanciones que estén acordes a la conducta penal, ¿sí? Y que el tipo penal que se haya cometido esté dentro del ordenamiento jurídico. La razonabilidad actúa como un factor justificador del ordenamiento. Y lo que hace el legislador es que sanciona, ¿cierto? Sanciona mediante una norma y lo que se hace es dictar sentencia, ¿cierto? Entonces, el tratamiento que se le da al principio de razonabilidad se le mira desde el derecho constitucional, mirándolo desde los dos aspectos, porque es señalado como un factor que justifica la constitucionalidad de las formalidades del instrumento discursivo a la justicia constitucional. Entonces, en el derecho penal, el principio debe encaminarse al cumplimiento de unos fines que estén dentro del Código Penal, aparte pues de que le tiene que servir al juez para no actuar en arbitrariedad y que de sus decisiones estén señaladas en el ordenamiento jurídico colombiano, para que sea una razón valedera la justificación de su sentencia. Vamos a hablar entonces del principio de razonabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano. Lo vamos a tocar desde dos sentencias muy importantes que tocamos varias sentencias, pero una de las más importantes es la del doctor Carlos Gaviria Díaz, en donde habla de que el principio de razonabilidad se complementa con el principio de proporcionalidad. Además, porque hace un resultado que lo que hace es que el juez, al momento de dar una sentencia, tenga muy en claro que aparte de venir desde la vía ordinaria, también tiene que tener en cuenta los principios que consagró la Constituyente de 1991. El doctor Eduardo habla de que debe existir una conexión entre los dos principios para poder dar sentencia y de que no se violenten los derechos del ciudadano que cometió el acto punible. Vamos al principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad habla de que se debe actuar de una manera acorde a lo que habla en proporción de cumplir o purgar la pena. Es decir, que cuando se dé sentencia, la conducta esté dentro del Código Penal y que su pena se justifique en la sentencia que dé el juez. Allí fue donde partimos de la Constitución de 1991, porque en sus artículos 230 y 241 se le dio funciones específicas a estos principios para que el aparato judicial sirviera en todo momento. Entonces, busca que la medida no solo tenga un fundamento legal, ¿sí?, sino que sea aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados. Es decir, que al momento de dar sentencia, esa persona cumpla con lo que se dictamina en el Código Penal. Vamos a las conclusiones de este trabajo. Una es la figura de la exoneración de responsabilidad, porque eso es lo que inicialmente quisimos buscar en ese trabajo, de que cómo actúan las dos cortes en este tema tan importante, en este tema de connotación en Colombia. Dos, con la aparición de la Constitución de 1991 aparece la Honorable Corte Constitucional, donde garantiza, donde lo que busca es que no se vulneren los derechos del ciudadano que incurrió en la conducta punible. Tercero, en razón a la jurisprudencia, porque todos debemos de tomar la jurisprudencia como un ejemplo para impartir sentencia, en este caso pues el juez cuando lo toma, que el ejercicio sea de ponderación, ¿cierto?, y que efectivamente se logre los principios dentro de la legítima defensa. Cuarto, la filosofía humanística lo que busca es cumplir las normas procesales, pero que sean razonables en la justificación de la sentencia. Y que la Corte Suprema de Justicia, como corte de cierre de la jurisdicción ordinaria, cumpla en todo momento que la figura de legítima defensa o exoneración de responsabilidad se tome dentro de la jurisprudencia. Muchas gracias.